Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Presenta Retruco. ¿Cómo están? Muy pero muy buenas noches, bienvenidos una vez más a nuestro programa Retruco. El día de hoy, este día martes, un martes del mes de noviembre, donde estamos a días ya de que sean las próximas candidaturas o las próximas elecciones, muy bien dicho, el día 21 cuando abren los sufragios para que usted pueda elegir. El día de hoy le dimos también cabida a los candidatos para que puedan conversar, hablar, pero más conocerlos de la forma más humana. Usted seguramente algunos ya los conoce, otros no tanto. El día de hoy estaremos con dos bloques conversando para conocerlo humanamente, profesionalmente y cuáles serían también en caso de poder acceder a uno de los puestos o sillas del Consejo Regional, cuáles serían sus ideas y cuáles serían las comisiones más interesantes que él le gustaría abordar. El día de hoy estamos con Claudio Alejandro Flores Flores, quien es candidato por el CORE para estas próximas elecciones. ¿Cómo estás, Claudio? Bienvenido. Gracias, Paula. Bien, buenas noches. Muy buenas noches, bienvenido. Bueno, primero la gente ya, Claudio, te identifica. Hay algunos cores de estos 78 candidatos que hay, algunos que no tanto, algunos que más. Tú ya has estado vinculado en el mundo del servicio público. Sí, yo he tenido el privilegio de trabajar haciendo mi práctica, por ejemplo, en ENAP Magallanes. Tuve la suerte y el orgullo de trabajar en el servicio de salud, en el hospital regional, pero en el que estaba en Cayengamos. También fui gobernador de la provincia Antártica, luego fui administrador de la Municipalidad de Cabo de Hornos y acompañé a Emilio Bocasi en su gestión también como administrador municipal de la Municipalidad de Punta Arenas. ¿Sientes de alguna otra forma que eso puede ir en ventaja o desventaja cuando un candidato, independiente cuál sea el cargo, porque ya has tenido en tu área profesional una experiencia, puede jugar a favor o en ventaja o desventaja? ¿Sientes de alguna forma, en especial cuando se hace el puerta a puerta? Tiene de ambas cosas. Primero, una ventaja porque claramente hay una experiencia adquirida y además el contacto con muchas personas, especialmente presidentas y presidentes de juntas de vecinos, de organizaciones territoriales y funcionales. Entonces sí, hay mucho contacto, pero a la vez también hay cosas que por la función que uno ha desarrollado no pudimos concretar o no se pudieron lograr, y esas cosas evidentemente son sentimientos especiales que tienen algunas personas porque, por ejemplo, en la administración que estuvimos con Emilio, no logramos concretar ciertas cosas que uno tiene que reconocer que no pudimos hacerlo todo lo que queríamos. ¿En 4 años se alcanza a hacer todo lo que uno podría planificar hacer? Me da la impresión que, igual lo hemos visto en diferentes gobiernos, que quedan algunos proyectos que son de larga continuación, algunos a muy corto plazo, algunos a largo plazo, algunos quedan no tan, porque me imagino que depende también que lo haya presentado, hay muchas oportunidades, el equipo se desarma, no es la misma gestión, y muchos de ellos pueden tener incluso una gran cantidad de dinero en inversión, o una gran inversión. ¿4 años es suficiente? O sea, ¿se alcanza para hacer tantos proyectos o a lo mejor ya sea aprobar o fiscalizar, donde estamos hablando no solo del CORE, sino que hablo en general, cuando hablamos de los periodos en algunos casos? Yo creo que 4 años es poco. Siempre hay que considerar que el primer año en el que uno asume con un presupuesto y con planes y programas y proyectos ya aprobados. Y en ese primer año es muy difícil hacer modificaciones presupuestarias que permitan, por ejemplo, llevar adelante proyectos propios. Ya el segundo y tercer año son propios de la gestión y el último, finalmente, en el caso de aquellos candidatos que quieren repostularse, prácticamente es un periodo de campaña. Entonces, soy un convencido de que los 6 años, como lo teníamos antes, sobre todo en lo que tiene que ver con la gestión presidencial, es el mejor periodo para desarrollar un verdadero proyecto de gobierno.
Claudio, nacido en Magallanes. Nacido en Punta Arenas, sí, en Magallanes. Y tengo entendido que has estudiado o estudiaste en su momento en los colegios de número. Sí, hoy en día donde es algo tan tradicional y que sí. Incluso algunos números ya se han borrado de los establecimientos. Por lo menos yo digo de 25 donde estudié, sí, a hoy en día Escuela Portugal, pero todavía tengo como en la memoria el número. Yo estudié en la básica, en la escuela D17. Ya. Que hacía muy poquitos años había cambiado de la escuela 7 a la D17. Y hoy día conocida como la Escuela Bernardo Higgins. Ya. Que está acá. Sí, ahí en Chiloé con Independencia. Luego la enseñanza media en el Liceo de Hombres B2, que en ese tiempo era Liceo de Hombres B2, solo de hombres. Hoy día Liceo Luis Alberto Barrera, mixto. Y que cambió el 2000, si no me equivoco, el 2001. Efectivamente, yo alcancé a estar en el último año, cuarto medio, cuando lamentablemente se quemó. Así que fue una experiencia bien dolorosa porque uno le toma cariño a las instituciones en las que está. ¿Por qué te lo pregunto en los colegios que estudiaste? Porque también el CORE tiene un vínculo directamente con el Ministerio de Educación. Igual hay que aprobar, hay que fiscalizar, y está muy de la mano igual con la educación, salud, vivienda, urbanismo, entre otros. Pero la educación también es uno. Y cuando alguien viene de un colegio, de una realidad donde ve del colegio público, también se puede dar cuenta que hoy en día hay muchos colegios que se han privatizado, siendo subvencionados, entre otros. Por eso te lo pregunto cómo fue tu experiencia y en el momento de estar en alguna comisión de la área de educación, igual yo creo que tiene que ver las realidades que cada uno ha pasado. Sí, efectivamente, para quienes hemos estado en la enseñanza pública, no es difícil porque además terminé mi enseñanza universitaria en la Universidad Magallanes, que también es el alma mater regional y también universidad estatal, y creo que efectivamente si queremos mejorar la realidad educacional de los alumnos de la región de Magallanes, alumnos y alumnas, creo que lo que hay que hacer es nivelar hacia arriba, ¿no? Yo tuve varias críticas en su momento cuando se nos planteó, y nosotros estábamos con Emilio en el municipio, se nos planteó partir por el fin del lucro. Y ahí yo tuve un bemol en ese tiempo con la subsecretaria y con la ministra, porque mi planteamiento era más que eliminar el lucro, aumentemos el financiamiento para la educación municipalizada, eliminemos la subvención por asistencia y creemos la subvención o entreguémosla mejor por matrícula, que es mucho mejor. Y fíjate que incluso recibiendo la subvención por matrícula, la corporación podía mantenerse permanentemente y eliminar esa deuda histórica que va arrastrando mes a mes. Exacto. Se lo demostramos con cifras. Pero lamentablemente la ministra partió por el fin al lucro cuando había instituciones que lucrando tenían muy buenos resultados en las pruebas de selección universitaria y otras. ¿Por qué sientes o cuál es tu opinión al pensar que hoy en día existe esta bajada de matrículas de colegios municipales o colegios públicos? Porque cuando quienes estuviste en las aulas del Liceo de Hombres, hoy cuando vemos la matrícula que tiene, la capacidad de edificio que hoy en día no tiene ni 50% de ocupación. El Liceo de Niñas es exactamente igual, y creo que no hay ningún liceo que no esté pasando por esta situación. También se habla que estadísticamente hay menos nacimientos y menos niños que se han matriculado, obviamente, porque ha bajado la natalidad. Pero, ¿cuál es tu visión del respecto de la educación pública a la educación subvencionada o privada, que a la mayoría ha ido incrementando su matrícula? Yo creo que lo que está pasando es que familias de sectores de clase trabajadora, de clase media, lo que están haciendo es un esfuerzo adicional a sus capacidades, es decir, dejando de consumir otros bienes para dedicarle 60, 70, 100 lucas mensuales a la educación particular subvencionada, porque entienden que los niveles de calidad de la educación están mejor en los particulares subvencionados que en los colegios municipalizados, incluso ahora en el nuevo modelo de los servicios locales de educación que ya se implementaron en otras regiones y que aquí estamos todavía pendientes. Entonces yo siento que las familias lo que están haciendo es un tremendo esfuerzo para inyectar esa cantidad de recursos que yo te señalaba, cuando lo que debiésemos hacer como autoridades y lo que debiese hacer el Estado es subir el estándar de la educación municipalizada y de los servicios locales de educación para que la persona no tenga que decidir gastar 80, 100 lucas más
cuando lo que puede hacer es decir, mira, voy a enviar a mi hijo a un colegio municipalizado o dependiente de los servicios locales de educación que tiene la misma calidad que un particular subvencionado. Es que al parecer cuando hablamos de la educación pública para muchos papás y uno que está también en el mismo ambiente, el temor son los paros. El gran temor de los colegios públicos son paralizar las clases. No sé si también tienes esa visión. Sí, lo he observado y conversado con muchas personas que me plantean lo mismo, pero cuando uno observa también cuál es la realidad de los docentes, por ejemplo, lo que está ocurriendo hoy día y con la posibilidad de ingresar ya con clases obligatorias al 2022. Exacto. Si el Estado, que es el garante de la educación pública, es el Ministerio de Educación, entrega las condiciones mínimas en términos de financiamiento para que cada institución pública, voy a poner un ejemplo, el mismo Liceo Luis Alberto Barrera, del cual yo soy exalumno, la Escuela Bernardo Higgins, que era la Escuela 17, tuviesen todos los elementos mínimos y condiciones de seguridad, estoy hablando de alcohol gel, es decir, sin ir más lejos, hay escuelas y liceos que no tienen plata ni siquiera para tener resmas de papel para sacar fotocopias. Menos van a tener para tener... Y es cuando claramente se ve una brecha de los colegios subvencionados particulares y también públicos. Ahí comienzan las brechas ya con el hecho de no tener los insumos mínimos para poder entregar un servicio educativo de calidad. Entonces, yo entiendo a los profesores porque plantean, si el Ministerio nos entrega el mínimo en términos de financiamiento a todos los colegios dependientes de todas las corporaciones municipales, efectivamente podemos volver a clase. Pero es injusto que un colegio particular subvencionado o uno particular, privado, tenga todos los elementos de seguridad para entregarle las mayores condiciones y las mejores condiciones de trabajo a los docentes, a los no docentes y a los alumnos, compararlo con un colegio municipalizado que con suerte, pueden tener un tarrito chiquitito de alcohol gel para los apoderados y los profesores, y los no docentes y los alumnos quedan sin la posibilidad de tener esas medidas de seguridad. Me comentas, Claudio Magallanes, naciste en Punta Arenas, estudiaste en los colegios, la escuela de 17, también en el Liceo de Hombres, B2 en su momento. Después estudias en la Universidad de Magallanes. ¿Qué carrera estudiaste? Ingeniería comercial. Ya. Sí, de ahí salgo, antes de titularme, hago la práctica en ENAP Magallanes. ¿Durante cuánto tiempo? Estuve prácticamente los 8 meses, porque en ese tiempo la Universidad de Magallanes te exigía prácticamente 8 meses de práctica. Ahora se ha ido reduciendo, bastante 8 meses, pero en ese tiempo te lo exigían así. Y después de hacer la práctica y obtener el título, postulo al cargo de subdirector de gestión del hospital regional. Del hospital regional, acá el de Punta Arenas, en el barrio Prat. Sí, en el barrio Prat. ¿Qué pensás al respecto de este edificio que a muchos le dicen como el elefante blanco que está dando vueltas, que hoy en día se encuentra? Lamentablemente es una preocupación de salud, de higiene, hoy en día en el barrio Prat, que tiene tantos años, un barrio que en su momento ha luchado, y lo digo porque he vivido en el sector, por mantener algo clásico, mantener incluso, no olvidarnos, la Universidad de Magallanes, que hoy en día está como la UMAC, un colegio, un liceo. Entonces, cuando hoy en día vemos y que vecinos te dicen, y que son vecinos de avanzada edad, nos sentimos abandonados porque este edificio, la verdad, que no solamente nos trae preocupaciones porque vive gente a su interior, porque hay plagas de ratones. ¿Cómo lo ves? Porque como también fuiste subdirector de gestión del hospital regional, me imagino que al pasar por ahí igual hay alguna nostalgia o hay algún cariño y uno se preguntará, ¿qué pasó? Más que pasar por ello, entré en varias ocasiones, porque claro, el reclamo de los vecinos permanentemente era, mire, usted cuando golpeas una puerta del entorno, lo primero que te dicen, no, usted me va a venir a prometer que lo resuelve. Llevamos 10 años, ¿no? Efectivamente, más de 10 años. Yo te puedo dar cuenta de que el año 2003, cuando yo estaba en el servicio de salud, la pregunta que todos se hacían dentro del servicio era, bueno, ¿y qué vamos a hacer con ese edificio? Que va a quedar disponible, porque en ese tiempo se hablaba de disponibilidad. Cuando se iba a retirar, sacar, y se iba a cambiar el edificio, todavía está en unas condiciones tal cual como cuando la gente transitaba por cada uno de los pasillos. Ya. Año 2003, cuando estaba en estudio y todavía el hospital tenía varios años más de uso. Si recordemos que el año 2010 recién es que se provoca el cambio. Tiene toda la razón. Desde el año 2003, cuando yo estaba en el servicio de salud, la pregunta que se hacían muchos funcionarios, muchos colegas, era ¿qué va a pasar con esa infraestructura? Entonces, no es un abandono de 10 años, lleva más de 20. ¿Ya? ¿20 por qué? Porque cuando se estaba provocando el estudio, muchos se preguntaban, yo te repito, muchos se preguntaban qué se va a hacer con eso. ¿Qué es lo que se puede hacer hoy día? Yo creo que depende mucho de un estudio que en algún momento se hizo y del cual además fui parte cuando estaba ya en el área privada
y que daba cuenta de un total de 18.000 metros cuadrados de infraestructura, de las cuales había alrededor de 2.000 que había que demoler porque tenían una falla estructural, que es el sector que está por el lado del pasaje, justo al frente del patio de la Escuela Prat. Perfecto. Ese pasaje chiquitito que hay ahí, y es el área de cocina. Ya. Esa área había que demolerla porque estaba en muy malas condiciones, hay una área falla bastante más antigua que el resto, sí, ¿no? es la más antigua porque está del lado de calle Angamo. Pero todo el resto tenía una viabilidad en términos de poder utilizarlo o reutilizarlo como lo han hecho ciudades en Santiago o como lo hicieron aquí más cerca, en Río Grande. En Río Grande lo que hicieron con el ex hospital es un centro cívico. Claro. Lo reutilizaron. Entonces, Claudio, porque con los diferentes cargos que has tenido, también me imagino que en alguna oportunidad, también como en la candidatura, se ha hablado al respecto. Entonces uno dice, sí, se ha pasado por diferentes, ya sea intendentes o gobernadores, o incluso alcaldes o consejeros, o core. ¿A quién se tiene que hacer cargo? ¿Por qué no se puede? ¿Por qué no se debe? ¿Por qué no se realiza? ¿Cuál es la gran pregunta que yo como ciudadana me podría hacer o el vecino? ¿Qué es lo que pasa entonces? ¿Por qué no se habla claro y a quién se le pone el cascabel y quién es el responsable? A ver, siempre el responsable, una vez que ese hospital deja de funcionar como hospital, pasa a depender del gobierno regional. Y hasta el 16 de julio de este año, perdón, hasta el 14 de julio de este año, la función del gobernador estaba, y del intendente o intendenta estaba consagrada en una sola persona. Exacto. Que era intendente y jefe de gobierno regional. Pero a partir de la elección de gobernadores, donde asume Jorge Flies ahora es dueño, comillas dueño porque es el representante legal del gobierno regional, dueño de esa infraestructura y en su momento lo fue mientras fue intendente durante 4 años. Lo mismo que los ex intendentes y ex intendentas. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que, por ejemplo, cuando nosotros estuvimos en la gestión con Emilio, se llegó a un acuerdo de consejo, incluso en esa época, para que gran parte del municipio se fuese allá, como uno de los, vamos a decirlo en términos coloquiales, de los servicios ancla, un servicio grande. O sea, se podría haber suprimido y haber también ahorrado bastantes arriendos que tiene hoy en día el ministerio. La municipalidad, ¿no es el cierto? estudio que se hizo el año 2010 arrojaba en esa época 560 millones de pesos de costo de arriendos de todos los servicios públicos al año, lo que hoy día significaría moneda del año 2021 prácticamente $1 millón. Como bien ingeniero comercial los números. Entonces, ahí es donde uno se pregunta, teniendo el acuerdo de consejo de la Municipalidad de Punta Arenas, teniendo el acuerdo de la Seremi de Salud, que estaba disponible para irse en ese tiempo, teniendo el acuerdo del Servicio de Salud y de la Superintendencia de Salud, la pregunta es por qué no se concretó algo que debió haber ocurrido hace ya varios años, que es que ese edificio se reutilizara en un ala por lo menos con servicios públicos y en otro servicio, en otro espacio o en la otra ala del ex hospital poder haber implementado oficinas para voluntariados, organizaciones territoriales, organizaciones funcionales, clubes deportivos, se podría haber hecho. Y hoy en día, si saldría electo, sería un tema que sería interesante indagar el por qué, el cómo, que hoy en día invertir en ese edificio es una barbaridad, me imagino, que entre cada año que pasa, más desgaste, más... Sí. Es como cuando uno pinta una casa. Sí. Si uno la pinta cada cierto tiempo, sabe que va a gastar menos galones si la pinta... Y es exactamente lo mismo. Yo creo que si lo llevamos estoy dándole un ejemplo bastante práctico, didáctico para que lo pueda entender. O sea, me imagino que hoy en día es impensable entender cuánta se podría gastar la inversión de ese edificio y para qué tendría que ser usado. Sí. ¿Sería un tema que te interesaría indagar si eres parte del core? A ver, más que indagar, yo conozco la historia, la conozco completa. Lo que yo sí propondría en el core, y eso evidentemente va a quedar a juicio del gobernador, porque uno como consejero lo que hace es proponerle al gobernador, pero entiendo que si él quiere trabajar en equipo y quiere que efectivamente a la región le vaya mejor, yo creo que va a aceptar las propuestas de los consejeros y de las consejeras regionales. Yo creo que lo que hay que proponer ahí es que se haga rápidamente una definición de qué es lo que se quiere hacer y cuánto cuesta. Claro. Pero al mismo tiempo, ¿cuáles son los beneficios sociales asociados? Porque si a mí me dicen, mira, lo vamos a vender en 2.000 millones de pesos, yo puedo decir con claridad, y lo asumo con responsabilidad, que la va a comprar alguna empresa inmobiliaria, va a hacer un poquito de tiempo, como lo hacen las empresas inmobiliarias, porque de eso viven, va a empezar a correr la especulación, y finalmente lo más probable es que sea el propio Estado el que se lo compre después en 2.000 o 3.000 millones más. Entonces, como ya he visto que eso ocurre,
yo prefiero que le hagamos una propuesta al gobernador, que él nos haga su propuesta y que podamos llegar rápidamente a un consenso de qué se va a hacer con esa infraestructura. Claudio, nos vamos a hacer una pausa comercial. A la vuelta hablaremos de otras también propuestas y líneas a la cual te gustaría trabajar si eres parte del Consejo este próximo 21 de noviembre. Y a la vuelta quiero preguntarte un poco del básquetbol y entre otras experiencias más que has tenido, porque al parecer también te gusta mucho el deporte. Nos vamos a una pausa y ya regresamos en nuestro programa Retruco. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Nobelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Nobelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Ya estamos de regreso en nuestro segundo bloque conversando con nuestros candidatos, conociendo los candidatos que el día de mañana quieren llegar a ser parte del CORE. Vamos a hablar con Claudio Alejandro Flores, que ya está con nosotros. Estábamos conversando en el primer bloque al respecto de diferentes temas, un poco conociéndolo a él, el lado más humano, también el profesional, y algunas opiniones que tiene al respecto de la región. Claudio, ¿básquetbol o fútbol? Ambas, pero últimamente me estoy jugando más básquetbol. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y por algún equipo especial? O... Sí, por la UMAR. Ah, sí, ya. Con los muchachos de la alumno. Claro, como exalumno. Es que en algún momento llegué al básquetbol en realidad por mi primo. Estuvimos juntos jugando en ese momento UMAC, hoy día Fénix UMAC, y me quedé ya definitivamente jugando básquetbol. En algún momento lo jugué aquí también por liceo, cuando era muy joven. Y después, bueno, mucho antes de eso, jugué fútbol de salón. Ahí tuve la oportunidad también de viajar harto con un grupo muy bueno de ex jugadores, muy talentosos todos, y después de eso ya me dediqué al básquet y de repente cuando me invitan, algo de pádel. Cuando hablamos de deporte, cuando hablamos de, y que quienes tienen la experiencia y han tenido que viajar, saben lo que hay detrás para poder juntar jóvenes desde Magallanes y representar incluso o poder acceder a algún puesto dentro de la selección o que sean observados incluso, es bastante complicado. Y dentro de las líneas de trabajo, de los intereses que tienes para mejorar o para poder tener una mejor calidad en nuestra región, en el Consejo también está el deporte y la cultura. Y también tienes un interés en esa área. Sí, efectivamente es una de mis 4 o 5 áreas prioritarias. Deporte y cultura, ¿por qué? Porque la Ley Orgánica Constitucional de Gobiernos Regionales, en su artículo número 100, le plantea a los gobiernos regionales la posibilidad de la asociatividad. ¿Qué significa el crear, por ejemplo, una fundación o una corporación? Que yo ahí voy a aprobar siempre que el gobernador Flies plantee el tema de la Corporación de Desarrollo Regional, porque en esa misma corporación se pueden incluir temas como deporte y cultura. Y ahí hay un presupuesto que no es menor. El gobernador, con el acuerdo del Consejo Regional, puede aportar hasta el 5% del presupuesto de la región. Si hablamos de un presupuesto aproximadamente de 80.000 millones de pesos para la región, estamos hablando de 4.000 millones de pesos para la corporación. Lo que permitiría darle certeza, por ejemplo, a actividades que se realizan todos los años. Voy a poner un caso particular, el Maxi Básquetbol donde yo juego, los Sub-50, por ejemplo. Liceo hace muy poco fue a representar a Magallanes a Temuco. Pero ellos hicieron el esfuerzo de conseguir pasajes, de buscar el alojamiento. Que es la realidad de muchos clubes y de muchos deportes. Y además de muchos talentos locales. Voy a poner otro ejemplo que siempre lo pongo, Carl Burt, hijo de Juan Carlos y de Belinda. Sí. Un tenista que está top 10 a nivel nacional, pero no tiene ni un aporte de las instituciones públicas de la región. Entonces, ¿cómo hacemos que la voluntad del gobernador y de los consejeros y consejeras regionales se concrete en tener una corporación de desarrollo en Magallanes que permita que todos estos talentos tengan un financiamiento permanente? Eso hoy en día no existe.
No existe hoy día, porque hoy día existe el concepto de la concursabilidad, que es el 2% de deporte, el 2% de cultura y el 2% de voluntariado. Perfecto. Que son porcentajes del total del presupuesto del gobierno regional, estamos hablando de 80.000 millones, 1.600 millones, que se destinan a 1.600 deporte, 1.600 cultura y 1.600 voluntariado. ¿Y entre ellos tienen que competir? Compiten. Cosa más que competir, postular y ver que uno u otro, o un club, o otro club, o otra agrupación sale o no sale. Y creo que es exactamente lo mismo con el voluntariado. Y con las tres áreas. Sí. Y además compiten, pero no es una política pública razonable, porque si tú te equivocas en un monto, por muy pequeño que sea, en un error de cálculo, ya está fuera. Y quizás esa actividad... ¿Y eso tiene que volver a postular al siguiente año? Al siguiente año, o buscar la opción de una asignación directa que el propio gobernador le pueda entregar. Pero eso ya te deja al arbitrio del gobernador. Claro. Entonces, creo que si se modifican estas estructuras respecto de los montos y de las partidas presupuestarias para el financiamiento del deporte y la cultura, creo que nos va a ir mucho mejor como región. Cuando hablamos también de cultura y bueno, en esta corporación, que igual hay una necesidad, porque cuando hablamos de que nosotros podemos acceder a la cultura, no estamos igual que el resto de las regiones que están bastante más cercanas, entonces se necesita potenciar más. Así es. La cultura también te genera diversidad, te genera opinión, te genera conocimiento, y no solamente en el mundo académico, sino que pensando que podemos ver otras posibilidades también como deporte, educación, y también espectáculo, cultura. Y súmale que dentro de las principales funciones del gobierno regional, que es el gobernador y su consejo regional, está el desarrollo económico, social y cultural de la región. O sea, la palabra cultural está reflejada en el artículo número 1 respecto a la importancia que tiene el desarrollo cultural para toda la región. ¿Lo has visto o analizas que ha ido incrementando? ¿Que ha ido mejorando el acceso a la cultura? Sí. Yo siento que hay más personas incluso que le dedican tiempo a la cultura en el más amplio espectro que tiene que ver con la cultura. Por ejemplo, veo a jóvenes en distintos movimientos musicales. Sí. Siento que efectivamente la juventud está más metida en los temas culturales, evidentemente que son distintos de los nuestros. Hay varias líneas de música que yo desconozco. Ahí la palabra cultura. Hay que ser pues es súper amplia. Entonces, exacto. Sí, yo creo que efectivamente pero no le pregunté a ellos igual. Más personas se interesan hoy día en el arte, y siento que si llevamos adelante precisamente esta Corporación de Desarrollo Regional, el arte, la cultura y el deporte debiesen ser parte fundamental. Para conocer un poco más, Claudio, las áreas que has trabajado en la área pública, cuando hablamos de un administrador municipal de Cabo de Hornos o un administrador municipal de Punta Arenas, ¿cuál es la función? La función es velar por la coordinación de todas las direcciones que dependen del municipio. Es la persona que coordina el trabajo de todas las unidades municipales, y además el que se ocupa de funciones que son críticas, que están encomendadas al alcalde por ley orgánica de municipalidades, pero que el alcalde puede delegarle. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo práctico, en la Municipalidad de Punta Arenas, 3.500, 4.000 decretos de pago que no va a estar firmando el alcalde. Eso lo hacía yo. Ya. Firmar los contratos, por ejemplo, de las personas que acceden a los planes de empleo mediante financiamiento FRIL, 400, 500 contratos mensuales, no lo firma el alcalde, lo firmaba yo. Son funciones que son muy específicas, muy técnicas dentro del municipio, pero que al mismo tiempo, siendo encomendación del alcalde, él puede delegar esa función en el administrador municipal. Y donde se van conociendo las realidades también, en las necesidades de la población, ¿o no? Efectivamente, porque la función... Y los diferentes departamentos del municipio, a lo cual claro, va a pro beneficio de la ciudadanía. Y la función del administrador municipal, hasta la modificación que se hizo hace un par de años atrás, era subrogante del alcalde, incluso en el Consejo Municipal. Eso cambió justo en el periodo en el que estaba yo en la Municipalidad de Punta Arenas, y el administrador municipal asumía la subrogancia administrativa, mientras que el concejal más votado era el que asumía la representación del alcalde en el Consejo Municipal. ¿Por qué nuevamente a un cargo público? ¿Qué es lo que nace en Claudio Flores para poder postular para este próximo 21 de noviembre a ser core? Mira, me gusta la función pública, me gusta el tener la posibilidad de desarrollar políticas públicas, porque finalmente en el área privada, y que estoy hoy día trabajando en el área privada, tienes un rango de acción súper específico.
pero cuando estás trabajando y administrando políticas públicas, tú puedes generar beneficios muy grandes, muy amplios. Voy a poner un ejemplo. Dentro de la estructura de la Ley Orgánica Constitucional de Gobiernos Regionales, en su artículo 16, se plantea que los gobiernos regionales tendrán la responsabilidad de la construcción, conservación, reposición, incluso administración de aceras y calzadas de todas las ciudades, de los sectores urbanos de cada una de las ciudades. Ese es un tremendo desafío que se le entrega al gobierno regional y para ello se requiere evidentemente tener conocimiento de cada una de las ciudades de la región de Magallanes, y yo he tenido la suerte de, en la campaña anterior a gobernador regional, de recorrer muchos lugares, distintas comunas en la región. Tuve la suerte de estar trabajando mucho tiempo también en la comuna, yo diría más aislada, que es la de Cabo de Horno, y creo que tengo la experiencia como para poder concretar las necesidades de muchas personas, un poco por lo mismo, por el hecho de haber estado recorriendo los lugares, de conocer los sectores periurbanos de la ciudad, no solo de Punta Arenas, estuve en los sectores periurbanos de Porvenir, de Puerto Natales. Entonces, claro, creo que he acumulado un acervo de conocimiento que me permiten poder dar respuesta a las necesidades de la población. Hace unos días pasó también las jornadas, me imagino que hay como magallánico muy atento y también apoyando. Y una de las áreas prioritarias que también tú tienes dentro y lo que has conversado en tu campaña ha sido la discapacidad. Sí. El Consejo Regional, para quienes no tienen conocimiento en algunas oportunidades, ¿cuál es el vínculo también que tiene con la área, por ejemplo, de la atención integral en personas con situación de discapacidad? También está muy vinculado. Por ejemplo, para que la gente también conozca, el CORE aprobó el 14 de septiembre del presente año 2.700 millones para atención integral de personas en situación de discapacidad Magallanes, y esto va directamente también al centro de rehabilitación para todo lo que es atención en capacitación, también en rehabilitación, kinesiólogos, psicólogos, entre otros. O sea, está totalmente vinculado. En algunas oportunidades desconocemos esta área, que el CORE también tiene una preocupación o un deber de aprobar recursos que vayan a beneficio en personas en situación de discapacidad. Sí, efectivamente, y hay una cifra, que es una cifra yo diría que está un poco oculta. Y lo conversaba con Milena Jankovic, que es la ex directora de la Senadis aquí en la región de Magallanes, y hay una cifra que a mí me asombró. El 40% de la población de la región de Magallanes tiene algún nivel de discapacidad, algún nivel, mínimo, medio, máximo, está en porcentajes, pero un 40% es prácticamente la mitad de la población. Y gran parte de ese porcentaje son adultos mayores que le sobreviene una discapacidad producto evidentemente del paso del tiempo. Entonces, mi interés dentro del Consejo Regional es cómo creamos una política o cómo impulsamos consejeros y consejeras regionales, de común acuerdo con el gobernador, una política que nos permita que toda la inversión pública tenga elementos mínimos de accesibilidad. Voy a poner solo una pregunta. Yo trabajé en el municipio de Punta Arenas. Y uno se pregunta, ¿cómo lo hace una persona que va en silla de ruedas y que quiere una entrevista, una audiencia con el alcalde en el segundo piso? Solo un ejemplo para graficar. Muchos más si vamos a nuestra ciudad. Entonces, claramente, la discapacidad es una preocupación. Mi cuñado es sordo, absolutamente sordo. Él toda su vida ha sido sordo. Y he vivido con él, yo diría, los momentos más entretenidos de tener un hermano. Porque yo tengo una hermana de sangre, pero él es como mi hermano. ¿Ah? Y fíjate que uno va descubriendo en ellos una nobleza bastante especial, pero al mismo tiempo a ellos, uno ve cómo a ellos les cuesta relacionarse, por ejemplo, con un servicio público. Yo lo he acompañado a servicios públicos y fíjate que observo a las personas y la persona no sabe el lenguaje de señas en un servicio público. Entonces, ¿cómo hacemos que la inversión del gobierno regional pueda potenciar el capital humano de precisamente los servidores públicos para que hagan un curso de lenguaje de señas, por ejemplo, y cómo hacemos que la inversión pública sea intensiva en accesibilidad al 100% para cualquier persona que tenga algún nivel de discapacidad? Y el área de la fiscalización, también cuando uno se pregunta, bueno, es por tercer periodo que los CORES se van a poder elegir de forma popular, democrática, con lo cual usted en casa o en Facebook, si nos están viendo, tiene que ir a
realizar su votación, recuerde fijarse en CERVEL, porque yo, por ejemplo, en algún momento votaba en la escuela de 25, en mi mesa 50. Mi mesa 50 sigue siendo exactamente la misma, pero hoy en día se encuentra en la escuela en la escuela Magallanes. Entonces me cambiaron de ubicación desde primeras votaciones desde el año pasado. Entonces uno dice, bueno, es mi deber saber, conocer dónde está mi mesa, recuerde ingresar a través de CERVEL con su RUT. Cuando hablamos también de la fiscalización, y hoy en día, con esto, Claudia, también se ha conocido un poco más las atribuciones o las funciones que tiene un core. Hace una década, hace unos tercer periodo, que uno desconocía qué es lo que hacía un core porque no era electo. Uno no tenía que pensar por quién votar, uno estaba acostumbrado a votar por diputado, senador, presidente y concejal. ¿Te has encontrado que la gente hoy en día tiene el conocimiento realmente de lo que hace un core, cuáles son las funciones, por ejemplo, cómo es tan importante fiscalizar? A ver, la comunidad se ha ido interesando en la medida que nosotros hemos ido planteando, no solo yo, todos los candidatos y las candidatas hemos ido comentándole a la comunidad cuáles son las funciones que hoy día tiene el consejero regional, que efectivamente tiene más de las que había antes de la modificación de la ley orgánica de gobiernos regionales. Entonces hoy día tú tienes un gobernador electo y tienes un consejo regional electo, por lo tanto es deber y función fundamental, que incluso está consagrada en el artículo 36 de la ley orgánica. Uno de los elementos fundamentales es la fiscalización del buen uso de los recursos públicos. ¿Qué significa? Hoy día el gobierno regional tiene el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que muchos conocen como el FNDR. Sí. Está el FONDEMA, que es el Fondo de Desarrollo Magallanes, que es una ley que beneficia a la región producto de la explotación del petróleo y del gas, y otros fondos que ingresan por ley de casino y por ley de zona franca. Entonces, la función del consejero regional es fiscalizar la labor del gobernador para que esos recursos se ejecuten en tiempo, en forma y con el financiamiento que corresponde. Y es ahí donde claramente la función de los consejeros regionales es estar permanentemente revisando que las inversiones que se están concretando con recursos del gobierno regional, primero se terminen en tiempo y segundo se ejecuten como corresponde. Ejemplos como las pavimentaciones hacia el sector sur o la pavimentación de la calle Juan Williams, que es los magallánicos la conocemos como el Camino Viejo, el que va hacia el norte. O, por ejemplo, la sala cuna costanera, que estuvo 2 años detenida la obra. Son temas que un consejero regional no puede dejar pasar, porque ahí hay efectivamente fondos públicos y las personas que votan por nosotros y que nos llevan a ese consejo esperan que nosotros hagamos esa función. Que no esté un jardín infantil y sala cuna que tenía cupo para 48 párvulos, 24 lactantes y 24 párvulos, esté detenido 2 años. ¿Por qué? Porque la empresa no pudo seguir con la obra, pero nadie hizo nada. Ese tipo de cosas, efectivamente, este futuro Consejo Regional debe fiscalizar. Es una labor a la cual yo lo he dicho, incluso está en el eslogan de mi campaña. ¿Sí? ¿Cuál es el eslogan? 24/7 en la fiscalización del gobernador. Ya. Ahora, ¿por qué del gobernador? Porque la ley plantea que los consejeros regionales debemos fiscalizar la labor del gobernador y de todas las divisiones que de él dependen. ¿De alguna forma siente que es menos arbitrario hoy en día la postura del gobernador en conjunto con su consejo, ya que es un gobernador electo de forma más popular? Hoy día lo que debiese hacer el gobernador es aceptar que somos los consejeros y consejeras regionales los que lo vamos a fiscalizar, pero al mismo tiempo comprometerse a trabajar en equipo. Porque, claro, él puede llevar efectivamente proyectos a la mesa de consejo, pero es razonable que esos proyectos sean consensuados con la mayoría. Y ahí hay un tema que creo que es de común acuerdo de muchos candidatos y candidatas que hoy día estamos postulando al Consejo Regional. Cuando se plantea, vamos a resolver el problema del sector periurbano, por ejemplo, Yauyau, específicamente el Yauyau. Me parece razonable porque esas familias han esperado muchos años. Pero ¿y qué pasa con Pampa Redonda, con Villa Alegre, con Villa Alegre Alto? ¿Qué pasa con los sectores periurbanos en Porvenir, en Puerto Williams? No es solamente Punta Arenas, no podemos olvidarnos de eso. Estamos hablando de la región de Magallanes. Entonces los consejeros y consejeras regionales somos electos por una provincia. En este caso yo estoy postulando por la provincia de Magallanes, pero yo tengo un deber superior, que es por el desarrollo económico y social de la región de Magallanes. Así es. Cuando hablamos también incluso de, voy a leer, el principal objetivo es impulsar desarrollo social, cultural, económico, y aprobando iniciativas, proyectos, programas y estudios destinados fundamental a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región. Sí. O sea, mejorar la calidad de vida. Sí.
¿Siente de alguna otra forma que el core, o siempre cuando escuchamos diferentes tipos de noticias o son cubiertas, siempre la pavimentación, la vivienda son como las que más destacan entre unas y las otras, y hay varias comisiones que a lo mejor la población desconoce? Sí, y hay un tremendo trabajo que ha hecho el Consejo Regional. Yo soy de aquellos que cree que este Consejo Regional ha sido mucho más proactivo que cualquier otro Consejo Regional a nivel nacional. Hagamos memoria. Cuando comenzó la pandemia, el Consejo Regional fue el primero en aprobar, no recuerdo la cifra, más de 2.700 millones de pesos para compra de equipamientos y materiales para enfrentar la pandemia. Exacto. Hemos sido de las regiones que ha tenido el mejor proceso de normalización de la red de salud Magallanes. Vamos a dejar de lado el ex-hospital por razones lógicas, pero tenemos un nuevo hospital en Punta Arenas, un nuevo hospital en Natales, un nuevo hospital en Porvenir, es decir, y la construcción del nuevo hospital en Puerto William. Entonces, muchos de los recursos que se lograron para concretar esos nuevos hospitales y además nuevos centros de salud familiar en la atención primaria fueron con recursos del gobierno regional. Entonces, yo entiendo que hay algunos candidatos que dicen no, hay que renovar el Consejo Regional. No, yo creo que el Consejo Regional lo ha hecho muy bien. Yo quiero postular efectivamente y quiero ser consejero regional porque creo que las cosas se pueden hacer aún mejor, pero siento que este Consejo Regional ha sido muy proactivo en llegar en los momentos oportunos y en firmar convenios de programación, por ejemplo, con vivienda, que son inéditos a nivel nacional. Cuando hablamos igual de cómo actuaron con la pandemia, Claudia, mencionabas también de estos insumos de primera necesidad, pero también hay que mencionar que igual ellos activaron rápidamente una ayuda social. También. En conjunto con el municipio antes del Estado. Sí, antes que llegara una ayuda del Estado, cuando comenzaron con esta ayuda, este recurso económico que se tenía que hacer para que llegara a las poblaciones más vulnerables, y ahí es cuando se empezó a generar este movimiento social y donde también el core, uno dice, bueno, también tiene un vínculo social y una preocupación no solamente de hacer pavimentos, viviendas y entre otras áreas que hemos conversado esta noche, sí, sino que también de involucrarse socialmente en lo que está sucediendo, con la necesidad de la población. Sí, hay muchas áreas que quizás la comunidad no conoce porque el core trabaja mucho más silencioso en ese sentido, pero por ejemplo, el aporte que se hizo al turismo para mejorar el estándar turístico, para dar a conocer a la región de Magallanes en el mundo, se hizo una inversión muy grande y recuerdo perfectamente, porque yo estaba como administrador municipal, los índices de crecimiento de llegada de turistas, de tiempo de estadía de turistas y de cantidad de recursos gastados por los turistas en sus estadías, que se había incrementado notablemente. La pandemia nos hizo mucho daño en ese sentido, pero hubo una inversión muy grande del Consejo Regional que tuvo muy buenos réditos sociales. ¿Crees que la comunidad debería participar más o estar más al tanto, así como los municipios? Por ejemplo, como hoy en día vemos un consejo municipal que se transmite a través de la página de Facebook. Tengo entendido también que el core todos los lunes de 17 a 19 horas son las reuniones y donde hay diferentes comisiones y uno se pregunta si todos los cores deberían ser parte de estas reuniones o de estos consejos sin faltar e incluso ser parte de las comisiones. ¿Cómo ves eso? Yo creo que sí, yo creo que es una obligación moral porque no es legal. No. Tres tienen que estar sí o sí todos los lunes, sin faltar ningún lunes, 3 lunes consecutivos o 3 lunes no pueden faltar. No, yo creo que es un deber moral. ¿Por qué? Porque hoy día estamos a puertas del término de la Estrategia de Desarrollo Regional 2012-2020 y la actualización de esta estrategia, que es un trabajo que ya está haciendo el gobierno regional, que me parece que es un punto a destacar. Yo no soy una persona que sea muy cercana al gobernador, es más, me siento un opositor a él en muchas cosas, en muchas decisiones, pero creo que ese fue un acierto. El ir a todas las comunas chicas y empezar a hacer levantamientos de la información para esta nueva estrategia de desarrollo regional. Y yo creo que ahí hay un deber moral de los futuros consejeros y consejeras regionales. Si tenemos que dedicarle semana corrida, semana completa, a concretar una estrategia de desarrollo regional que efectivamente signifique el despegue de la región de Magallanes, creo que tenemos que hacerlo. Y lo digo porque hemos tenido años de latencia. Siento que hay una región que está, por decirlo de alguna forma, en un plano, en un valle, en términos de un gráfico. No siento que estemos creciendo ni que nos estemos desarrollando como otras regiones. ¿Como estático? Estamos como planos, siento que está plano. Yo hace un par de años atrás tuve la oportunidad de estar en la cuarta región, Coquimbo y La Serena, y me sorprendió el nivel de desarrollo económico de esa región. Lejos por sobre la región de Magallanes en términos de infraestructura, construcción de vivienda. Siento que Magallanes se está quedando
y creo que es el momento para darle un impulso y quizás algunas industrias nuevas como el hidrógeno verde, pero bien llevado, Exacto. bien Está dentro administrado. también de tus áreas de prioridad o Sí. las estrategias. Sí. Claudio, se nos acaba el tiempo, lamentablemente. Me imagino que se viene un cierre de campaña para este día jueves, o que es hasta el jueves legalmente. Así y bueno, es. y a esperar hasta el día domingo. Sí, muy tranquilos, ya creo que se hizo un muy buen trabajo. Me encontré con sorpresas, me encontré con personas que efectivamente van a renovar su confianza en mí, van a volver a votar por mí, en el caso ahora de consejero regional, y agradecerle a mi familia que ha tenido la paciencia de aguantarme en este año una elección de gobernador y una de consejero regional. Muchas gracias, Claudio, que tengas una excelente semana y bueno, estaremos atentos con la transmisión de Pingüino Multimedia para saber los resultados de estas próximas elecciones. Que estén muy bien. Gracias a ti, Paula. Buenas noches. Conversando con Claudio Alejandro Flores Flores, quien es candidato a CORE para estas elecciones 2021. Este próximo domingo, el 21 de noviembre, los esperamos a ustedes también a través de las transmisiones de Pingüino Multimedia. Que estén muy bien. Muy buenas noches. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Presentó Retruco.